Bien, chicos, muy buenas tardes con todos ustedes. Les saluda el profesor Lainez. Les doy la bienvenida desde este canal de YouTube titulado Academia Ares. En esta oportunidad vamos a desarrollar un curso muy importante, es el curso de literatura, chicos, para poder resolver diversas preguntas que vienen en los exámenes de admisión, ya sean de universidades nacionales o particulares. Bien, vamos a iniciar entonces con el primer tema, pero antes de iniciar, vamos a hacer una pequeña motivación. Quiero que observen muy bien las imágenes y me digan de qué trata esta imagen. Hay muchos libros, y estos libros están ordenados o desordenados. Están desordenados. Muy bien. ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos imágenes? Una imagen está desordenada y la otra ordenada. Es más, hay 7 formas de ordenar los libros. Según la segunda imagen, lo podemos ordenar a partir de colores, tamaño, género, edad, autor, editorial o por orden alfabético. Bien, entonces, una de las primeras maneras de ordenar los libros o las obras literarias fueron a partir de los géneros. ¿Y quién fue la persona indicada que clasificó, ordenó, sistematizó las diversas obras literarias en géneros? Es justamente este señor. La pregunta sería, ¿quién es el primer tratadista que emplea categorías que sirven para sistematizar la multiplicidad de obras literarias? Se llama Aristóteles. Él es el primer tratadista. En su libro La Poética, él emplea categorías para sistematizar las obras. Propone 3 géneros. A estos se le conocen como géneros tradicionales. Género épico, género lírico y el género dramático. ¿Ya? A estas categorías literarias que sirven para sistematizar la multiplicidad de obras se las conocen como géneros. Tenemos entonces, en cuanto a los géneros tradicionales, 3 géneros: épico, lírico y dramático. ¿Cuál es la diferencia? El épico es narrativo y descriptivo. El lírico expresa el mundo interior, es decir, las emociones y los sentimientos. Y el género dramático representa acciones a través de 2 elementos muy importantes: a través del diálogo y a través del movimiento. Bien, ahora, no hay una línea exacta que divida estos géneros, porque puede haber género épico con rasgos líricos y también puede haber género dramático con rasgos líricos. Entonces, eh, no hay una línea exacta, pero al menos ya Aristóteles clasificó los géneros, ¿ya? El género épico es objetivo, describe lugares, objetos y personajes. El género lírico es subjetivo, ya que manifiesta sus emociones, ¿no? Las emociones del autor, del poeta, exactamente del yo poético. Y en el género dramático es objetivo y también subjetivo. Ahí tenemos como ejemplo La vida y sueño de Pedro Calderón de la Barca. Esta obra de teatro es un drama filosófico, ¿no? Bien, entonces, acá tenemos estos 3 géneros literarios. Veamos a las preguntas. Acá tenemos un fragmento y tenemos que ver, nos piden características del género épico en este fragmento. A ver, si es que yo veo narraciones y descripciones, este fragmento pertenece al género épico. Si yo veo emociones y sentimientos, este fragmento pertenecería al género lírico. Y si yo veo diálogo y movimientos de los personajes, entonces yo puedo darme cuenta que pertenece al género dramático. Ahora, nos dicen características del género épico, es decir, narraciones y descripciones. El buen Martín Antolínez, este fragmento pertenece al cantar de gesta titulado El cantar del mío sí, proveniente de la Edad Media,
compuesto por juglares. Los juglares eran poetas populares de la Edad Media. A ver. Y el personaje principal en el Cantar del Mío Cid es justamente el Mío Cid. Este Cantar de Gesta está escrito en versos, bueno, se compuso en versos y luego se llevó a la escritura y, y acá tenemos un fragmento, vamos a leerlo, ¿ya? El buen Martín Antolínez tan gran tajo le dio a Galve, le dio un tajo, dice. Martín Antolínez es conocido como el burgalés cumplido, ¿ya? Le dio un gran tajo a Galve, que los rubíes del yelmo los dejó sueltos aparte. El yelmo es como un casco que utilizan los caballeros andantes. Y ese yelmo tenía rubíes. Bueno, atravesó con la lanza el yelmo. Martín Antolínez está luchando con Galvez. Y atravesó con la lanza el yelmo, dice. El yelmo de Galvez. Y llegó a la carne y a recibir otro golpe que no se aventuró a esperarse. Es decir, le dio un golpe y otro golpe y otro golpe. Derrotados están ya los reyes Faris y Galve. Ya ves, Martín Antolín estaba luchando con reyes. Estos eran reyes moros. Qué buen día fue aquel día para la cristiandad grande. En la Edad Media, los cantares de gestas que se han compuesto tenían temas religiosos. Por eso se habla mucho de la cristiandad. Recordemos que la Edad Media tiene como característica el teocentrismo. Por eso menciona la cristiandad, una cristiandad grande, ¿no? Una batalla ganada para la cristiandad, porque los moros huyeron por una y por otra parte. Los hombres del Mío Cid les van siguiendo al alcance, están siguiendo a los reyes moros. A partir del fragmento citado del poema de Mío Cid, marca la alternativa que contiene la afirmación correcta respecto a las características del género épico. A ver, número 1. En este fragmento se representa acciones bélicas de tiempos pasados. La representación es una característica del género dramático. Por lo tanto, no pertenece al género épico. B. Relata acontecimientos heroicos mediante la prosa. Yo les había dicho que el Cantar de Gesta estaba compuesto en verso, ¿ya? Y es más, cuando se llegó a la escritura también se escribió en verso, no en prosa. Vamos a la letra C. Dice, manifiesta el mundo interior de los personajes. El género que manifiesta el mundo interior de los personajes es el género lírico, por lo tanto la C no puede ser. La respuesta está entre la D y la E. ¿Cuál creen que sea? La D me dice, emplea la descripción y la narración de sucesos. Y la E me dice, usa los diálogos. Pero recuerden que los diálogos se utilizan en el género dramático. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la letra D, en la cual se emplea descripción y narración de sucesos. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué género literario manifiesta el mundo interior? Eso lo habíamos dicho. ¿Épico o lírico? Muy bien. Excelente. El género lírico. Género lírico manifiesta el mundo interior del poeta. Las emociones, alegría, tristeza, ¿no? Amor, desamor. Todos estos sentimientos también lo expresa el poeta. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una metáfora y una anáfora? Ya hemos hablado sobre los géneros literarios, ¿ya? Recordemos que, a ver, para hacer un pequeño repaso, en cuanto a los géneros literarios, solamente hemos mencionado tres nada más, ¿ya? Uno que es narrativo y descriptivo, es el género épico, el lírico es manifiesta emociones internas, y el género dramático representa acciones a través del diálogo y el movimiento. Dramático, D. Diálogo, D. Ya está. Bien, ahora, ¿en cuál de estos tres géneros estaría la novela y el cuento? La novela se va a narrar una historia en la novela y en los cuentos también se narran historias. Por lo tanto, se narran historias, el cuento y la novela pertenecen también al género épico. Ahí estarán las tradiciones, crónicas, cuentos, novelas,
Eso va a estar entonces en el género épico, ¿ya? Bien, ahora sí podemos continuar. También tenemos algo. Hay libros que están escritos en forma de novela, pero cada línea tiene un sentimiento lírico. Entonces, son como novelas con poesía. A esto se le conoce como prosa poética, pues las novelas están en prosa, pero cada línea es un poema. Prosa poética tenemos La Casa de Cartón de Martín Adán y también tenemos Platero y yo de Juan Ramón Jiménez. Ahora, también tenemos una obra de teatro, pero que no tiene diálogo, solamente tiene acciones y personajes. Por ejemplo, Fausto, de Goethe, ¿no? En Fausto tenemos una obra de teatro, pero no hay diálogos. Hay más, parece una novela más bien. A esto se le conoce como géneros híbridos, ¿no? Que mezclan un poco de cada género. Ahora sí, dicho esto, vamos a entonces a esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre metáfora y una anáfora? La metáfora es una figura literaria de comparación, que compara un elemento con otro, una idea con otra. Las figuras literarias son recursos estilísticos que sirven para embellecer un lenguaje. Y la anáfora es la repetición de una palabra al inicio de cada verso, ¿ya? Una es comparación, metáfora es comparación y la anáfora es una repetición. Recuerden, ¿ah? Metáfora, comparación de palabras o de ideas, mejor dicho, de ideas, y anáfora, repetición de ideas al inicio de cada verso. Ahí tenemos un ejemplo de anáfora. Repetición de una palabra, pero no se repite al final, sino al inicio. No perdono, no perdono, no perdono. ¿Ya? No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. Bien, eso es una anáfora. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Querrán, se repite al inicio, por lo tanto es una anáfora. El fuego encenderá la noche, el fuego se esconde en la luna. Se repite el fuego, y se repite al inicio de cada verso. ¿Ya? Bien, sigamos. También nos pedían la metáfora. Habíamos dicho que la metáfora era una figura de comparación. O también, en vez de comparar dos elementos como A es B, o A en plural, en vez de es en plural, A son B. Nuestras vidas son ríos. ¿Ya? Está comparando la vida con los ríos porque tienen algo en común. La vida es una existencia, fluir hacia la muerte, y los ríos, corrientes de agua y que fluyen hacia una desembocadura. Acá tenemos una sustitución. Decir A en vez de decir B. O sea, lo sustituye, ¿no? La noche ha prendido sus claros diamantes. Ahí ya no digo la palabra literal, sino que estoy diciendo más bien la palabra mm, connotativa. Acá tenemos el ejemplo. Estrellas y diamantes. La noche ha prendido sus claros diamantes. Dice diamantes en vez de decir estrellas. ¿Por qué, profe? ¿Por qué no dice estrellas? Porque la palabra estrella ya es literal. En cambio, ellos buscan utilizar un lenguaje figurado, un lenguaje connotativo. Y coloca diamantes en vez de decir estrellas. A es diamante, en lugar de B, que sería estrellas. Porque solamente va a mencionar uno nada más, el objeto simbolizado, o sea, los diamantes. ¿Ambos tienen algo en común? Sí. Las estrellas son cuerpos celestes y los diamantes son piedras preciosas, pero ambos tienen brillo. Acá tenemos una pregunta y tenemos que responder si qué figura literaria es, ¿no? Marque la alternativa que contiene una afirmación correcta en relación con los siguientes versos de la poeta chilena Gabriela Mistral. Los ríos son rondas de niños. Está comparando los ríos con las rondas de niños, jugando a encontrarse en el mar. Las olas son rondas de niñas, jugando a la tierra a abrazar. Entonces, hay dos figuras literarias en la cual compara un elemento con otro. A son B, los ríos son rondas de niños. A son B, las olas son rondas de niñas. ¿Ya? Bien,
Veamos entonces qué figura literaria está presente en esos versos. A. Se emplea anáforas en todos los versos. Anáfora era la repetición de la misma palabra al inicio de cada verso. Si se repetía al final se llamaba epífora. Si se repite al inicio se llama anáfora. Pero acá no se repite al inicio la misma palabra. Por lo tanto, vamos a la siguiente. Dice, a la siguiente alternativa dice, identificamos el empleo del hipérbato. El hipérbaton es una figura de alteración, se altera la sintaxis. Por ejemplo, en vez de decir, se vende niños para caramelos, bueno, ahí está desordenada esa oración, ¿no? Debería ser, se vende caramelos para niños, no, se vende niños para caramelos. Ahí, ese es un empleo del hipérbaton en la cual se ha alterado la sintaxis. Y aquí no hay, en estos versos no está el hipérbaton. En la letra C nos dice, observamos un símil que compara ríos y niños. El símil también es una figura de comparación, pero utiliza palabras enlace, es decir, palabras que conectan una idea con otra. Por ejemplo, el cómo, parece o cual. A es como B, A se parece a B, A es tal cual a B. Y ahí no vemos cómo, parece o cual, por lo tanto no es un símil. En estos versos presentados no está el cómo, no está el parece y no está el cual. Por lo tanto, la C descartado. En la D dice, señalamos la presencia de 4 epítetos. El epíteto es una figura literaria en la cual se le da una característica a un sustantivo, una característica inherente, una característica obvia, que ya se sabe, ¿ya? Puede ser una característica o una cualidad. En este caso, no hay características. Bien, la D no puede ser, por lo tanto me queda la letra E. ¿Y qué dice la letra E? Encontramos dos metáforas de igual escritura. Dos metáforas. Sí, los ríos son rondas de niños, la primera metáfora, y la segunda metáfora sería las olas son rondas de niñas. Bien, respuesta a la letra E. Vamos a la siguiente. Acá tenemos el epíteto. Ahí, ¿qué dice el epíteto? Es un adjetivo que caracteriza o enfatiza una cualidad del sustantivo. Tenemos el astuto Odiseo, es una característica. Apolo, el que hiere de lejos. Ya ves, es una característica. Es un sobrenombre incluso. El encendido fuego es una característica que ya se sabe, es inherente, es algo obvio. Ya se sabe que el fuego es encendido. Se sabe que la sombra es oscura. Se sabe que la miel es dulce, la nieve es blanca. Esos son epítetos. ¿Y por qué el poeta lo repite, profesor? Si ya se sabe. Lo repite para darle más énfasis. En realidad, todas las figuras literarias sirven para darle énfasis o fuerza a nuestro poema o narración, ¿ya? Ahí tenemos lo que es cualidad. Por ti la verde hierba, el fresco viento, el blanco lirio y la colorada rosa. Y dulce primavera deseaba. Esos son ejemplos de epíteto en el poema de Garcilaso de la Vega. Y otro ejemplo de epíteto se da con las frases o ¿cómo se llama esto? También le llaman, eh, este, una, se le llama también adjetivo perifrástico, porque son las características, pero dentro de ¿no? En forma de frase. Por eso le llaman perifrástico, epíteto perifrástico. Odiseo fecundo en ardides. O sea, es como un sobrenombre también. Pero es largo, por eso que le llaman perifrástico o frase. Héctor, domador de caballos. Atenea, la de los ojos brillantes. Hera, la diosa de los nibios brazos. Zeus, el que junta las nubes. Aquile, el de los pies ligeros. El más valiente de los aqueos. ¿Ya? Entonces, son sobrenombres o también son frases cuando caracterizan a un personaje. ¿Ya? Eso también es, cuando es un sobrenombre o una frase que caracteriza a un personaje, también es un epíteto. Y si es una cualidad de algún objeto, también es un epíteto. Pero tiene que ser una cualidad que ya se sabe, ¿ya? Una cualidad obvia, una cualidad inherente, ¿ya? Como la verde hierba, fresco viento, blanco lirio y colorada rosa.
¿Qué figura literaria presenta la expresión Aquiles el de los pies ligeros? ¿Será una metáfora o será un epíteto? Epíteto, profesor. ¿Por qué? Porque el de los pies ligeros sería un sobrenombre del héroe Aquiles. Claro, a él le conocían como el de los pies ligeros, ¿no? Y ahora veamos estos versos. Con respecto a los siguientes versos del poeta español Vicente Alexandre, ¿cuál es la afirmación correcta en torno a las figuras literarias? Nos dice el verso: si a tu lado deslizo, mi oscura sombra larga que te desea. Oscura sombra. ¿Toda sombra es oscura? Sí, profesor. Entonces, la palabra oscura vendría a ser una característica, una cualidad del sustantivo sombra. Y es algo que ya se sabe, es algo obvio, inherente. Toda sombra es oscura, ¿sí o no? Por lo tanto, sería un epíteto. ¿En qué alternativa está la palabra epíteto? En la letra A dice, la expresión oscura sombra larga es un símil. No, símil es comparación utilizando palabras enlaces como cómo, parece o cual. La B dice, ¿el término oscura es el epíteto de sombra? Sí, esa es nuestra respuesta correcta. La letra C, ¿por qué no, profesor? El segundo verso se compone de un imperbato. No, no hay un imperbato. Imperbato es alteración de la oración. ¿La frase sombra larga es un ejemplo de hipérbole? No, no está exagerando. Y la E dice, ¿el condicional con el que inicia el verso es un símil? No, no hay un símil. No hay una comparación. Por lo tanto, la respuesta seguiría siendo la letra B. Vamos a la otra figura literaria, el hipérbato. Habíamos dicho que el hipérbaton es la alteración del orden sintáctico convencional de la oración. La oración tradicional es sujeto, verbo, predicado, pero en literatura a veces estos elementos, sujeto, verbo o predicado, estos elementos cambian de lugar y se produce el hipérbato. Por ejemplo, en el cristal de tu divina mano de amor bebí el dulcísimo veneno. ¿Y cómo debería ser? Bebí el dulcísimo veneno de amor en el cristal de tu divina mano. ¿Ya? Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. ¿Y cómo debería ser? Las oscuras golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Muy bien. Siguiente. Siguiente ejemplo. Acá está. Pregunta de eco. A partir de la lectura del siguiente fragmento de la primera parte de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, identifique la figura literaria que aparece. Dice, pidió las llaves a la sobrina del aposento. A ver, en esa frase, ¿hay una comparación? No. ¿Hay una exageración? No. ¿La oración está ordenada? No. Entonces tenemos que ordenar la oración. Si la oración está alterada, esto sería un hipérbaton, alteración de la sintaxis. ¿Cómo debería ser la oración? A ver, compro niños para caramelos. Compro caramelos para niños. Acá. Pidió las llaves a la sobrina del aposento. Pidió las llaves del aposento a la sobrina. Muy bien. Por lo tanto, vendría a ser un hipérbaton. ¿Y en qué alternativa está el hipérbaton? En la A dice hipérbole, B dice metáfora, C dice anáfora, D dice epíteto y la E dice hipérbaton. Muy bien, la letra E sería la respuesta correcta. Acá tenemos una hipérbole. Profe, ¿qué era una hipérbole? Es una exageración que puede ser aumentando o disminuyendo las características. O más dura, ese más está con tilde, eso es más de cantidad, es para aumentar, agregar algo, ¿no? Agregar información. O más dura que mármol a mis quejas, óyeme donde estés. Por esta herida no sale solo sangre, me salvo yo. Está exagerando, ¿no? Imagínate que de una herida que tú tengas salga una persona. Bueno, entonces está exagerando. Oh, más dura que mármol a mis quejas, ese vendría a ser un verso del poeta Garcilaso de la Vega, uno de los poetas románticos de España. El primer poeta romántico de España, Garcilaso de la Vega. El segundo, Gustavo Adolfo Bécquer. Bien, seguimos. ¿Cuál es la diferencia entre un hipérbaton e hipérbole? El hipérbaton era la alteración de la oración. Cuando la oración está desordenada, ¿ya? Por ejemplo, la que vimos hace un momento, ¿no? Pidió las llaves a la sobrina del aposento. Ese era un hipérbato. Pidió las llaves a la sobrina del aposento. Y un hipérbole era una exageración.
¿ya? Que sería para aumentar, era tan pero tan grande, era tan pero tan pequeño. El hipérbole sirve para exagerar. Por ejemplo, hay un poeta llamado Francisco de Quevedo, cuyos versos critican a otro poeta, ¿no? Dice el poema: eras un hombre a una nariz pegado, eras una nariz superlativa, érase un pez espada y escriba, érase un elefante boca arriba, érase una pirámide de Egipto. Y está exagerando. Bien, y tenemos el famoso símil, que habíamos dicho que es una comparación o semejanza entre dos términos. Comen naranjas y cambian besos como las olas cambian sus espumas. Está comparando, están comparando, ¿no? Ese cambio de cómo comen naranjas, ¿no? Cómo comen naranjas, cambian besos como las olas cambian sus espumas. Claro, está comparando los besos con las espumas. O si no, la luna es como un disco de plata. La luna se asemeja a un disco de plata. La luna, ¿cuál? Un disco de plata. Y la luna se parece a un disco de plata. Este es un famoso símil. Tenemos las palabras enlaces, como, se asemeja, cuál, se parece. También tenemos, a ver, un símil actual podría ser: esos tus ojitos, lindos hechiceros, mira, se parecen dos luceros. Y tenemos otra pregunta de Eco, en la cual tenemos que ver qué figura literaria presenta. Lea el siguiente fragmento de la Ilíada de Homero y marque la alternativa con la figura literaria que se presenta en el enunciado subrayado. Héctor, el famoso troyano Héctor, domador de caballos, desenvainó la espada que llevaba suspendida en su costado, larga y robusta, y que tras tomar impulso, partió, cual águila de alto vuelo que baja al llano a través de las tenebrosas nubes. Así partió Héctor, haciendo vibrar la espada, y así también se lanzó Aquiles con el ánimo lleno de furia salvaje. Entonces, nos está diciendo que el famoso troyano Héctor, el príncipe troyano Héctor, tomó un impulso para dar un salto. Saltó cual águila de alto vuelo. O sea, está comparando a Héctor con un águila. ¿Y qué tienen en común? Que los dos han dado un salto alto, ¿no? Un salto, un gran salto, cual águila de alto vuelo. ¿Ese cual a qué figura literaria pertenece? Miren, es un símil, porque el símil también tenemos palabras enlace, el cual vendría a ser una palabra enlace. Cómo, se asemeja, cuál y se parece. Esto es un símil. Ahí está el cual, ¿ya? Héctor tomó impulso y partió, cual águila de alto vuelo. Ahí tenemos entonces las alternativas. Anáfora no es, metáfora tampoco, y el símil sí vendría a ser. Pero hipérbaton no es, porque hipérbaton es alteración de la oración. Y la hipérbole es una exageración. ¿Cuál es la diferencia entre un símil y un epíteto? Un símil es una comparación en base a palabras enlaces, como, parece, cual y se asemeja. Y un epíteto es un adjetivo que muestra cualidad o característica. Cualidad o característica. Cualidad puede ser verde hierba, blanco lirio, colorada rosa. Y una característica puede ser Aquiles, el de los pies ligeros, Héctor, domador de caballos, Odiseo, astuto e ingenioso. Y tenemos ahora otro tema para terminar, la edad antigua. Iniciamos con la literatura griega. Veamos las características de la literatura griega. 100% original. También es universal. Y tiene un carácter formativo, es decir, que va a formar las literaturas posteriores. Todas las literaturas que van a venir luego, todas tienen como base a la literatura griega, ¿ya? Recuerden que formativo, ¿no? Es de formar, o sea, así como un padre forma el carácter de sus hijos, así también la literatura griega va a formar todas las literaturas posteriores. El romanticismo, el barroco, el renacimiento, todas ellas van a buscar elementos de la literatura clásica griega. Y en esta literatura clásica griega tenemos un género literario, el género épico. Y también tenemos a su representante más importante, Homero. Homero del siglo 8 a.C.
Es el poeta de la época de formación de la literatura griega. Y a este poeta se le atribuye la autoría de dos grandes epopeyas, la Ilíada y la Odisea. La Ilíada es el poema de la guerra, la Odisea el poema de la paz. Ambos están escritos en versos, y también ambos tienen 24 cantos. La Ilíada nos habla sobre la cólera de Aquiles, la Odisea sobre el retorno de Odiseo a su patria Ítaca. Y otra de las características también sería, otra de las características sería los valores. En la Ilíada tenemos el valor de la fuerza y la valentía. Y en la Odisea tenemos el valor de la astucia y el ingenio. Bien, veamos las epopeyas homéricas. En su conjunto, tanto la Ilíada como la Odisea se desarrollan o se desarrollan en una época conocida como la Edad Heroica, donde había muchos héroes que van a la guerra y, y en la guerra puede pasar de todo, ¿no? Su objetivo es celebrar, rendir homenaje a esta época de héroes. Los que fueron a la guerra fueron héroes, héroes de la aristocracia, o sea, reyes. Cada rey iba con sus soldados. Estaba el rey Agamenón, el rey Aquiles, Aquiles rey de los Mirmidones, Odiseo rey de Ítaca, Néstor rey de Pilos, Menelao rey de Esparta, Agamenón rey de Micenas. Es decir, estamos hablando de una edad heroica donde los personajes son reyes, son de la aristocracia. Tienen como fondo común la guerra de Troya. Estos reyes van a luchar, estos reyes griegos van a luchar contra los troyanos, ¿ya? Y hubo un pretexto, el rapto de la hermosa Helena. Helena es la esposa de un rey griego llamado Menelao. Por eso que los griegos van a aprovechar esta oportunidad para hacerle la guerra a Troya. En realidad lo que querían eran ciertos territorios que tenían buena ubicación en la ciudad de Troya. Luego pertenecen a un mundo aristocrático y señorial. Esas son tres características importantes de las epopeyas homéricas. Y según los rasgos formales, habíamos dicho que cada epopeya tenía 24 cantos o raxodias. Raxodias viene de la palabra raxos, que significa báculo o bastón. Están escritos en versos hexámetros. Hexámetro significa 16 sílabas métricas. Y la figura literaria que va a predominar es el epíteto. ¿Qué era el epíteto, profesor? Ya me olvidé. Ah, no te preocupes. El epíteto era una cualidad o una característica, ¿ya?, del sustantivo. Una cualidad puede ser una oscura sombra, una cualidad inherente, que ya se sabe. O si no, puede ser el sobrenombre o adjetivo de algún personaje famoso. Por ejemplo, Aquiles, el de los pies ligeros. Y aquí tenemos la misma pregunta. ¿Qué figura literaria predomina en las epopeyas homéricas? El epíteto. El epíteto, ¿ya? Es importante el epíteto en estas epopeyas homéricas. Luego tenemos el argumento de la Ilíada. Tenemos el argumento dividido en 6 partes. Número 1. Aquiles despoja a Agamenón despoja a Aquiles de su esclava Briseida. Es decir que tanto Agamenón como Aquiles son reyes griegos, pero entre ellos va a haber una discusión por la esclava Briseida. Agamenón tiene su esclava llamada Criseida con C, Criseida, pero tiene que devolverla para que la peste que está asolando el campamento griego desaparezca. Agamenón va a devolver a Criseida a cambio de obtener otra esclava llamada Briseida, pero esa otra esclava era del héroe Aquiles. Por eso Aquiles discute con Agamenón. Luego, ese es el motivo de la cólera. Ese es el motivo por el cual Aquiles ya no quiere participar en la guerra. Y si Aquiles ya no está en la guerra, los griegos van a perder. Aquiles se rehúsa a apoyar al ejército griego. Ahora, ¿cuándo va a retornar a la guerra? Porque sin Aquiles no se puede ganar la guerra. Aquiles tenía a su mejor amigo llamado Patroclo, y Patroclo le pide autorización al héroe Aquiles para ayudar a sus amigos aqueos. Aquiles le dice, ya, está bien, Patroclo, anda, pero nunca te enfrentes a Héctor, porque Héctor es el príncipe troyano y Héctor es un héroe, es un soldado fuerte. Y no te acerques a la muralla de Troya.
Pero Patroclo no le hizo caso al héroe Aquiles, se olvidó lo que dijo y Héctor termina matando a Patroclo. Es justamente este el motivo, segundo motivo por el cual Aquiles retorna a la batalla. Se prepara para la guerra, le pide a su madre una armadura, su madre Tetis habla con el dios del fuego y la herradura llamado Hefesto para que le hagan una nueva armadura al héroe Aquiles, ¿no? Y Aquiles vence a Héctor y humilla su cadáver. Lo amarra al talón, lo desnuda y se lo lleva a su campamento. Esto es mal visto por Zeus. Zeus habla con su hija Atenea, la diosa Atenea le pide al héroe Aquiles, mejor dicho, Atenea envían un mensaje, ¿no? A través de Hermes para que Príamo, el padre de Héctor, lleve regalos al héroe Aquiles para que pueda recuperar el cadáver de Héctor. Y así Príamo, arrodillado ante Aquiles, le pide el cadáver de su hijo Héctor. Y también le pide 12 días para celebrar los funerales de Héctor en la ciudad de Troya. Aquiles acepta porque también tiene que celebrar los funerales de su amigo Patroclo. Entonces la Ilíada termina con los funerales de Héctor en Troya, en la ciudad de Troya. Es decir, que el destino de Héctor está muy ligado al destino de Troya, porque lo que va a pasar con Héctor, si Héctor muere, lo que va a pasar luego es que Troya va a caer. Entonces, estos destinos, tanto de Héctor como de Troya, están unidos, están ligados. ¿Por qué el rey Agamenón sostiene una discusión con el Pélida Aquiles? Ah, por la esclava de Aquiles, llamada Briseida. Acá tenemos un fragmento. Patroclo, que es el amigo de Aquiles, Patroclo, le está diciendo ciertas palabras a Patroclo. ¿Quién está diciendo a Patroclo ciertas palabras? Héctor. Bien, ¿qué le está diciendo Héctor a Patroclo? Patroclo, sin duda, esperabas destruir nuestra ciudad, ¿no? Hacer cautivas a las mujeres troyanas y llevártelas en los bajeles a tu patria tierra. Insensato. Los veloces caballos de Héctor vuelan al combate para defenderlas. Y yo, que en manejar la pica sobresalgo entre los belicosos troyanos, aparto de los míos el día de la servidumbre, mientras que a ti te comerán los buitres. Ah, infeliz, ni Aquiles, con ser valiente, te ha socorrido. Entonces, si le está diciendo que ni Aquiles, con ser valiente, te ha socorrido, entonces ya prácticamente Héctor ya asesinó a Patroclo. Aquí se está hablando ya de la muerte de Patroclo. Cuando saliste de la nave donde él se ha quedado, debió de hacerte muchas recomendaciones y hablarte de este modo. No vuelvas a las cóncavas naves, caballero Patroclo, antes de haber roto la coraza que envuelve el pecho de Héctor, matador de hombres, teñida de sangre. Así te dijo, sin duda. Y tú, oh necio, te dejaste persuadir. En relación con el fragmento citado de la Ilíada de Homero, ¿qué episodio del argumento se ha desarrollado? A ver. Letra A. La cólera de Aquiles se ha desarrollado en este fragmento. O sea, aquí se habla de la cólera de Aquiles, ya que Agamenón le arrebató a Briseida. No, en este fragmento ni siquiera me mencionan al rey Agamenón y no me mencionan la discusión entre Aquiles y Agamenón. Letra B. La embajada de Odiseo para que retorne Aquiles a la guerra. Aquí en este fragmento no me hablan de Odiseo y tampoco me dicen que Odiseo llegó a convencer a Aquiles para que vuelva a la guerra. No. Letra C. La muerte de Patroclo a manos de Héctor en el campo de batalla, en el campo bélico. Sí, en este fragmento sí me habla de la muerte de Patroclo a manos del troyano Héctor en el campo de batalla. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la letra C. Profe, ¿y por qué no la D? El pedido de Príamo para que devuelvan el cadáver de su hijo. En este fragmento no me habla de que Príamo ha ido a visitar a Aquiles para que le devuelvan el cadáver de Héctor. No. Y la letra E, los funerales de Héctor luego de los juegos en honor a Patroclo. No, no me habla de los funerales de Héctor, más bien me hablan de la muerte de Patroclo. Por lo tanto, quedamos con la letra C. Siguiente. Lea el siguiente fragmento de la epopeya Ilíada de Homero y marque la alternativa que contiene el enunciado correcto sobre el argumento de la obra. Átrida. Átrida, cuando dicen Átrida se refiere al rey Agamenón. Átrida. Mejor hubiera sido para entrambos, o sea, para los dos, para ti y para mí, continuar unidos. ¿Quién está hablando con Agamenón? Agamenón es el Átrida, pero ¿quién está hablando con él? Aquiles.
Aquiles es el que está hablando con él. Y Aquiles le está diciendo, mejor hubiéramos estado unidos. En vez de estar separados, hubiéramos estado juntos. Continuar unidos que sostener con el corazón angustiado roedora disputa por una joven. Ya ves, Aquiles le está diciendo, oye, mejor hubiéramos estado juntos, no hubiéramos discutido por una joven, ¿no? ¿Y esa joven quién era? La esclava de Aquiles, pues. Ah, entonces, profe, ¿no la quiso a su esclava? Parece que no. En este fragmento está diciendo claramente, Aquiles le está diciendo al rey Agamenón, mejor hubiéramos seguido juntos y no estar discutiendo por una jovencita, una esclava. Entonces, no quiso tanto a su esclava, ¿no? Lo que quiere ahora Aquiles es estar junto, unirse con Agamenón para ir a enfrentarse a Héctor. Entonces, parece que Aquiles más quería a su amigo Patroclo, porque Aquiles quiere vengar la muerte de Patroclo. Parece que Aquiles quería más a Patroclo que a su esclava Briseida. Dice, para Héctor y los troyanos fue el beneficio. Claro, si Aquiles no estaba en la guerra, el que va a salir beneficiado era Héctor y los troyanos. Y me figuro que los aqueos son los griegos, me figuro que los aqueos se acordarán largo tiempo de nuestra altercación, o sea, de nuestra discusión. Mas dejémoslo pasado, dice, pasado, pasado, aunque nos hallemos afligidos, puesto que es preciso refrenar el furor del pecho. Mas, ea, incita a los melenudos aqueos a que peleen, le está diciendo, oye, incita a los griegos, ¿a qué son los griegos? A que peleen. Y veré, saliendo al encuentro de los troyanos, si querrán pasar la noche junto a los bajeles. Aquiles ya ha decidido ir a enfrentarse a Héctor para vengar la muerte de su amigo Patroclo. ¿En qué alternativa estaría eso? Letra A. Aquiles depone su furia y decide retornar al campo de batalla. Ah, puede ser. Puede ser, porque él sí quiere volver a luchar él quiere volver al campo de batalla para vengar la muerte de Patroclo y matar a Héctor. Letra B. Los aqueos celebran la gran victoria de Aquiles sobre Héctor. Los aqueos son los griegos, pero en este fragmento me está diciendo que los griegos ya vencieron a los troyanos. No, todavía no nos dice eso. Nos está diciendo más bien que Aquiles quiere regresar al campo de batalla. Letra C. El Pélida se refiere a Aquiles, porque su papá se llama Peleo, por eso le llaman el Pélida. El Pélida, Aquiles, alienta a los teucros son los troyanos. Aquiles es griego, Aquiles no va a alentar a los teucros, falso. Vamos a la D. Aquiles más bien alienta a sus soldados, no a los soldados troyanos, sino a los soldados griegos. D. Agamenón y Aquiles disputan en una reunión por Briseida. Ellos disputan pero no por Briseida. Están discutiendo, no, ni siquiera ya están discutiendo, más bien está diciendo, oh, no hubiéramos discutido y no hubiera pasado nada, no hubiera muerto, si no hubiera discutido, no hubiera muerto Patroclo, porque justamente la discusión entre Agamenón y Aquiles fue por una esclava llamada Briseida, pero en este fragmento no me hablan de esa discusión que hubo entre Aquiles y Agamenón. O sea, no me está hablando de la discusión, me está hablando de que esa discusión ya pasó, más bien dice. En el texto me dice, esa discusión ya pasó y ahora Aquiles quiere volver al campo de batalla. Y la letra E dice, Aquiles y el Atrida hacen las paces luego de destruir Troya. De que hicieron las paces, sí lo hicieron, pero, pero luego de destruir Troya, no, porque recién van a ir al campo de batalla. Recién Aquiles va al campo de batalla. Por eso lo de destruir Troya todavía no ha pasado. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la letra A. Aquiles depone su furia y decide retornar al campo de batalla. El tema es importante. En cada obra literaria tenemos que saber el tema principal, tema secundario, argumentos, comentarios, ¿ya? El tema central, la cólera de Aquiles y sus funestas consecuencias. Otros temas, la guerra y sus implicancias y la mortalidad del hombre. ¿A qué se refiere con las funestas consecuencias? Porque la cólera de Aquiles provocó consecuencias. Una de las consecuencias es que mataron a su amigo Patroclo. Y esa guerra tiene consecuencias, pues tiene implicancias. Y la mortalidad del hombre se refiere a que el hombre que va a la guerra puede ser que salga vivo o puede ser que salga muerto. Nadie sabe. Nadie sabe lo que puede pasar en una guerra, pero de que hay muertos, ¿ya? Porque, bien. Luego dice el fragmento, canta, oh diosa, la cólera del Pélida Aquiles.
cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valorosas de héroes. O sea, precipitó al Hades, ya, precipitó al infierno. O sea, llevó al infierno ¿a quiénes? A muchas almas de héroes. Profe, ¿y los héroes no se van al cielo? No. En este caso, en la literatura griega, el cielo era para los dioses del Olimpo, para los dioses que vivían en el Olimpo, y el infierno era para todos los seres humanos, sean buenos o malos, todos iban al infierno, a Hades. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Aquiles? Mató a muchos troyanos y todas estas almas llegaron a todas estas almas. Entonces, ya sabemos que Aquiles vengó la muerte de Patroclo, pero las consecuencias fueron que murieron muchos aqueos y también muchos troyanos. A todos ellos los hizo presa de perros y pasto de aves. Cumplíase la voluntad de Zeus. Es decir, cuando dice cumplíase la voluntad de Zeus, que los dioses también habían determinado su destino. Los dioses determinan el destino de los héroes, ¿ya? De los mortales. En- Entonces, en esta guerra participaron tanto los hombres como los dioses. Ojo que el hombre no podía escapar a su destino, y eso también lo vamos a ver en el teatro griego con Edipo Rey. El hombre no puede escapar a su destino, ¿ya? Porque el destino estaba predeterminado por los dioses. Y acá tenemos otro fragmento. Luego de leer el siguiente fragmento de la epopeya homérica Ilíada de Homero, marque la alternativa que contiene los enunciados correctos sobre los temas desarrollados en la obra. Recordemos los temas. El tema principal es la cólera de Aquiles y sus funestas consecuencias. Y el tema secundario vendría a ser eh, las consecuencias y la mortalidad. ¿No? Ya. Por ejemplo, acá, ¿de qué me está hablando? ¿Del tema principal o del tema secundario? ¿Me está hablando de la cólera de Aquiles o me está hablando de los temas secundarios que vendrían a ser las consecuencias o la mortalidad de los hombres? Ya el sol hería con sus rayos los campos, subiendo al cielo desde la plácida corriente del profundo océano. Cuando aqueos y teucros, aqueos son los griegos, teucros son los troyanos, ambos se mezclaron unos con otros en la llanura. Difícil era reconocer a cada varón, pero lavaban con agua las manchas de sangre de los cadáveres. Y derramando ardientes lágrimas, los subían a los carros. El gran Príamo, el rey de Troya, Príamo es el padre de Héctor y de París. Este gran Príamo no permitía que los teucros lloraran. Estos, en silencio y con el corazón afligido, hacinaron los cadáveres sobre la pira, los quemaron y volvieron a la sagrada Troya, es decir, a la Sacra Ilión. Sacra es sagrada, Ilión es Troya. Del mismo modo, los aqueos, los griegos, de hermosas grebas, hacinaron, o sea, juntaron los cadáveres sobre la pira, los quemaron y volvieron a las cóncavas naves. Es decir, este texto me habla sobre los troyanos y los griegos y cómo están recogiendo a sus cadáveres, a los cadáveres para llevarlos a las piras, ¿no? Aquí nos habla de las consecuencias de la guerra, pero también nos habla de la mortalidad, o sea, tantos muertos que hubo en el campo de batalla. Bien, veamos entonces las alternativas. Letra uno, número 1, las lamentables consecuencias de la guerra. Sí,
Acá la gente estaba llorando, es algo lamentable, ¿no? Porque se están llevando sus cadáveres. Dos, el liderazgo que ejerce Príamo ante sus tropas. Aquí no me habla de un liderazgo de Príamo, solamente dice que Príamo no permitía que los teucros lloraran, nada más. Pero eso no es una característica de un líder. Tres, la mortalidad de los guerreros aqueos y teucros. Sí, acá me habla de la mortalidad de ambos guerreros, ¿no? Ya sean aqueos o teucros. La uno y la 3 es verdadero. Cuatro, el amor a la patria incentivado por los dioses. Acá no me habla de un amor a la patria, me hablan de que los soldados están recogiendo los cadáveres. Cada bando recoge los cadáveres de su bando. Por lo tanto, la respuesta sería uno y 3. ¿En qué alternativa encontramos uno y 3? En la letra A, uno y 3. Muy bien. Seguimos entonces. ¿Quiénes manipulaban el destino de los hombres en la guerra de Troya? Los dioses. ¿Cómo se llamaba la esclava de Aquiles? ¿Briseida o Criseida? De Aquiles se llamaba Briseida y de Agamenón se llamaba Criseida, con C de casa. ¿Por qué Aquiles arrastra el cadáver de Héctor en la guerra de Troya? Porque Héctor había hecho algo malo. Héctor había matado al amigo de Aquiles. ¿Cómo se llamaba el amigo de Aquiles? Patroclo. Héctor mató a Patroclo y Aquiles en venganza va a matar a Héctor y va a humillar el cadáver de Héctor y se lo va a llevar. ¿A quién solicita el rey Príamo el cadáver de su hijo Héctor? Mira, se lo va a pedir a al asesino de Héctor, al asesino de su propio hijo, o sea, al héroe Aquiles. Príamo se arrodilla ante Aquiles, le pide pasar la noche y dice, no, no, no puedes quedarte acá, no puedes quedarte en la noche porque los soldados tienen la orden de matarte. Así que coge el cadáver de tu hijo y vete rápido, vete pronto, antes de que amanezca. Príamo se llevó el cadáver de su hijo. Claro que le llevó regalos, ¿ah? Le llevó dos carretillas llenas de joyas, riquezas, telas para el héroe Aquiles y para poder recuperar el cadáver de su hijo Héctor. Y también le pidió algo, ¿no? Le pidió 12 días para celebrar los funerales de su hijo Héctor. Y Aquiles aceptó. Ya, Príamo, está bien, te voy a dar 12 días para que entierres a tu hijo Héctor. Mejor dicho, para que le celebres los funerales. No enterrarlo, sino creo que es incinerarlo. Y también tenemos los comentarios. Recuerden que es importante para resolver las preguntas de ECO, es importante el tema, las características, los comentarios y el argumento. Acá tenemos tres comentarios. Número uno, primer comentario, el destino de Troya está unido al destino de Héctor. Número dos, se exaltan las proezas humanas, o sea, la fuerza humana, la valentía, los valores humanos, ¿no? De los héroes marcados por destinos inevitables. Y la 3 dice, para Homero, la vida es una lucha constante, por medio de la cual el sujeto alcanza mayor dignidad. O sea, si el sujeto está, ¿no? Si el sujeto lucha, va a poder lograr su dignidad. Eso es importante, ¿ya? Es importante esto. La vida es una lucha constante por medio de la cual el sujeto alcanza su mayor dignidad. Entonces, el sujeto tiene que estar a la par de esa lucha constante para que pueda alcanzar su dignidad. Si no está a la par, no va a alcanzar la dignidad. Bien, vamos entonces a las preguntas. Dice, marca la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado relacionado con el comentario de la Ilíada de Homero. En esta obra que se concentra en proezas humanas y narra grandes acciones bélicas, la muerte del troyano Héctor, ¿qué produce? La muerte de Héctor, ¿qué produce? Según los comentarios, a ver, veamos acá. La muerte de Héctor, el destino de Troya está unido al destino de Héctor. Es decir, que si Héctor muere, Troya va a caer. ¿Ya? A eso se refería. En esta obra que se concentra en proezas humanas y narra grandes acciones bélicas, la muerte del troyano Héctor está ligado al destino de Troya. A. ¿Consuma el destino trágico asignado para este semidios? No, Héctor no es un semidios. La A es falso. B. ¿Desata el odio y el deseo de venganza en el rey Príamo? No, no. La muerte de Héctor no produce el odio y deseo de venganza del rey Príamo. Es más, la letra B no es uno de los comentarios. En los comentarios no se menciona Príamo. C. ¿Permite que el sujeto pueda alcanzar su mayor dignidad? No, eso está en la vida, es una lucha constante para alcanzar la dignidad, pero no se relaciona con... Ese comentario está muy bueno, la C, pero no se relaciona con lo del fragmento, con lo que dice el fragmento.
El fragmento menciona a Héctor. D. Pone fin al cruel enfrentamiento entre aqueos y teucros. No, la muerte de Héctor no pone fin la guerra, más bien con la muerte de Héctor, la ciudad de Troya es la que va a caer. Y la letra E nos dice, anticipa la inevitable destrucción de la ciudad de Troya. Esa es la respuesta correcta, ¿ya? ¿Por qué? Porque el destino de Héctor está ligado al destino de Troya. Es más, igual que Aquiles, ¿ah? El destino de Aquiles también está ligado al destino de Troya, porque si Troya cae, Aquiles también va a morir. O sea, Aquiles sabe que si va a la guerra, sabe que va a morir. Su mamá incluso sabía, por eso su mamá lo había escondido una vez. Su mamá lo escondió en un palacio donde había doncellas. Pero Aquiles decidió ir a la guerra, sabiendo que va a morir. ¿Por qué va a la guerra? Porque lo que quiere obtener es la fama, quiere obtener la gloria, quiere que su nombre sea reconocido por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué simboliza la muerte de Héctor? La caída de Troya. ¿Por qué se dice que Aquiles y Troya están marcados por sendos destinos trágicos? Porque si Troya cae, Aquiles también va a morir. Pues Aquiles muere apenas Troya caiga. Mediante la lucha constante, ¿el héroe griego logra la inmortalidad o la fama? El héroe no logra la inmortalidad, lo que sí logra es la fama, mediante esa lucha constante, ¿ya? Por eso siempre luchar, luchar y luchar. Siempre es sacrificarse. ¿Qué valores con respecto a la Ilíada? Profe, por qué sacrificarse? Estamos en una época donde todo tiene que ser fácil. No, porque lo que fácil viene, fácil se va, pues. En cambio, lo que uno lucha, lo que uno lucha, cuando uno lucha, lo que obtiene es eso, ¿no? La fama, va a obtener la fama, la gloria. Esos son ideas de la literatura clásica griega, pero son ideas importantes, pues uno tiene que luchar en esta vida para conseguir algo, porque si tú lo consigues de manera fácil, se va a ir fácilmente. Bien, ¿qué valores con respecto a la Ilíada podemos encontrar en la actualidad? Los valores que nos propone la Ilíada son la valentía, porque los héroes son valientes, ya saben que si van a la guerra saben que van a morir, no todos, pero algunos, pero igual, si van a morir, ellos saben a lo que se enfrentan, pero tienen que ser valientes. En esta vida hay que ser valientes, hay que ser fuertes, ¿no? La fuerza y la valentía son valores de la Ilíada, pero eso lo podemos encontrar en la actualidad. O, a ver, esa es una pregunta abierta, ¿no? Pregunta de reflexión para que ustedes vean si es que hoy en día la gente tiene valores, ¿no? Como la valentía, la gente es valiente hoy en día, la gente protege a su familia, decide estar ahí con la familia, proteger, ayudar. Mm, o la gente ya no quiere tener familia. Los jóvenes ya no quieren tener hijos, seguro. Tienen miedo. ¿A qué tienen miedo? Pero si el miedo no es un valor, la valentía es un valor, el miedo no. El miedo a tener hijos, el miedo a tener familia, entonces el miedo ¿a qué? Existen muchos miedos. Entonces, creo que se debería encontrar los valores de la Ilíada en la actualidad. Y si no lo tenemos, bueno, hay que desarrollarlos, ¿no? Desarrollar la fuerza en el gimnasio y la valentía mediante, la valentía mediante los procesos de lectura, puede ser. Ya que estamos en la literatura, mediante un proceso de lectura uno puede despejar todo tipo de miedos. Es más, enfrentarse a sus miedos. Eso ya es un tema psicológico. ¿Cómo podemos incentivar los valores de la literatura clásica griega en la actualidad? Bueno, la fuerza, haciendo ejercicio. Y la valentía, eh, despejando poco a poco los miedos que uno tiene. O enfrentándose a sus propios miedos. Y bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. No se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube titulado Academia Ares. Bien, y conmigo será hasta una nueva oportunidad. No se olviden de compartir el video, suscribirse y enviar sus comentarios. Muchas gracias.